Muchas gracias por su participación en esta tarde. El tema que nos van a impartir es eh, adherencia a la higiene de manos como medida efectiva en prevención y control de infecciones a cargo de la licenciada Marta Luz de Mengíbar. Ella es supervisora certificada. Para las preguntas las podemos ir escribiendo en el chat para darles lectura al finalizar la ponencia o también podemos levantar nuestra manita virtual para hacer cualquier consulta. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Buen provecho para los que aún estén almorzando, muy probablemente. Es un gusto estar con ustedes y compartir ese tema que es de mucha importancia para los que nos dedicamos a los programas de PCI. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre la adherencia a la higiene de manos como medida efectiva en prevención y control de infecciones. Lo primero con lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos a un hospital es una carga de trabajo, muchas personas laborando en un hospital y por supuesto los pacientes que son sometidos a diferentes procedimientos invasivos en un ambiente hospitalario donde también tenemos una microbiota hospitalaria que está muy probablemente al acecho de nuestros pacientes, sobre todo cuando realizamos procedimientos que no se cumplen con las técnicas asépticas apropiadas o con una higiene de manos adecuadas en el momento que hay una indicación para realizarlo. De modo que esas infecciones incluso pueden propagarse a otros servicios del hospital o a otros hospitales cuando se transfieren pacientes de un hospital a otro. Así que se estima que cada día al menos 500,000 pacientes adquieren una infección asociada a la atención de salud y que 16 millones de muertes suceden cada año por las infecciones que adquieren los pacientes en los hospitales. Para hablar de la carga de las infecciones y la resistencia a los antimicrobianos, se sabe o es bueno conocer que las infecciones asociadas a la atención perjudican tanto a los pacientes como a los visitantes y al personal de salud y suponen una carga significativa para los sistemas sanitarios. 1 de cada 10 pacientes se ven afectados por estas infecciones, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. Estas infecciones se duplican, ¿verdad? De 2 a 20 veces mayor y suceden sobre todo en los pacientes de alto riesgo que se han ingresado en las unidades de cuidados intensivos o en los servicios de mayor complejidad en los hospitales. En las unidades de cuidados intensivos, estas infecciones afectan alrededor del 30% de los pacientes y la mortalidad atribuible puede llegar al 44%. Cada año en el mundo se producen 136 millones de casos de infecciones resistentes a los antibióticos y estas infecciones están asociadas a la atención que reciben los pacientes en los centros de atención. También se estimó que el 63% de esos casos de infecciones son ocasionados por bacterias resistentes a los antibióticos y estas están asociadas al cuidado que los pacientes reciben. Solo en Europa se producen cada año unos 9 millones de infecciones en las unidades de cuidados intensivos y en hospitales de larga duración. Estas infecciones provocan 25 millones de días extras de hospitalización y cuestan entre 13,000 y 24,000 millones de euros. En Latinoamérica, las infecciones que más comúnmente se reportan son las neumonías, ¿verdad? Con datos microbiológicos positivos, casi en el 50% de los casos, y las infecciones del sitio quirúrgico es la segunda causa prevalente de infecciones, seguida de la infección del tracto urinario, con un 80%, la mayoría con cultivos microbiológicos positivos. Y la cuarta infección más frecuente reportada en Latinoamérica son las infecciones del torrente sanguíneo confirmadas por laboratorio, de las cuales el 34% se originan en un catéter central que el paciente tiene instalado.
Las infecciones del sistema gastrointestinal, sobre todo las asociadas por Clostridioides difficile, suceden alrededor del 30% de los casos de las infecciones intrahospitalarias. Y la tasa nacional, como estamos nosotros en nuestro país, el comportamiento pueden verlo ustedes, casi es el mismo, ¿verdad? Las neumonías asociadas al ventilador, las infecciones del tracto urinario, las infecciones asociadas a la diálisis, las infecciones asociadas al catéter venoso central. Entonces, el comportamiento de las infecciones en los hospitales en Latinoamérica y en el nuestro, pues casi que podríamos decir que es el mismo. Entonces, ¿cuál es el rol de los programas de prevención y control de infecciones? Pues prevenir, ¿verdad? Que se desarrolle o que se dé una infección en nuestros pacientes y sobre todo la propagación, ¿verdad? Reducir el sufrimiento humano, la pérdida de vidas y, por supuesto, recordar que eso produce grandes costos económicos. Entonces, las intervenciones de PCI deben estar basadas en los componentes básicos que establece la Organización Mundial de la Salud, incluidas la higiene de manos y los servicios de agua, saneamiento e higiene de alta calidad. Todo esto puede reducir las infecciones y la resistencia a los antimicrobianos desde un 35 a un 70%. Recordar que la higiene de las manos en el momento oportuno con la técnica correcta salva millones de vidas cuando se lleva a cabo de la manera adecuada. En los 34 países de la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico y de la Unión Europea, se estimó que invertir $1 en mejorar la higiene de las manos en los establecimientos de atención médica reporta $24.6 en beneficios económicos y, por lo tanto, es necesario, cada vez se hace más necesario acelerar las medidas de higiene de manos, dependiendo de los servicios de agua, por supuesto, saneamiento e higiene. Entonces, para poder establecer buenas prácticas de higiene de manos, se requiere de contar con servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, al día de hoy, la mitad de los establecimientos de salud siguen careciendo de buenas prácticas, siguen careciendo de las instalaciones básicas necesarias para la higiene de las manos en el punto de atención. Y eso sí es preocupante desde el punto de vista de la prevención, porque para poder hacer higiene de manos y poder reducir, mejor dicho, la carga de infecciones asociadas a la atención, se necesitan los insumos básicos necesarios para poder realizar la higiene de manos, que es la medida costo efectiva que ha demostrado reducir el mayor número de infecciones asociadas a la atención. En ese sentido, ¿por qué enfocarnos en las manos, verdad? Recordar que las manos son la principal vía de transmisión de los gérmenes durante la atención sanitaria. Y mientras las manos estén colonizadas de gérmenes y se le da la atención al paciente durante ese tiempo, las manos pueden provocar cantidades innumerables de infecciones en los pacientes, en diferentes pacientes, si no se realizan higiene de manos adecuadas. Entonces, la higiene de las manos ha demostrado ser la medida costo efectiva para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Se estima que la composición del microbioma de las manos, ¿verdad? Se constituye de la siguiente manera. Más del 80% está constituido por bacterias y alrededor del 5% por hongos y virus. Entonces, si se fijan en esta lámina, en nuestras manos hay una gran cantidad de microorganismos que pertenecen a la flora residente y, por supuesto, también los de la flora transitoria que adquirimos cuando nos ponemos en contacto con superficies contaminadas o con el mismo paciente. En ese sentido, se ha estudiado la cantidad de microorganismos que constituyen el microbioma de las manos
y se estima que más de 150 especies bacterianas existen en la palma de la mano y que al menos 686 cepas bacterianas están presentes en la palma de la mano de un trabajador de salud, ¿verdad? Entonces, ante esa evidencia, ¿verdad? De la carga de microorganismos que conforman el microbioma de la mano, pues hay una razón suficiente como para poder justificar la higiene de las manos en el punto de atención, en el momento que vamos a dar la atención al paciente. Entonces, en esta imagen pueden ver ustedes las manos del trabajador de salud, de los microorganismos y la tasa de contaminación de las manos cuando nos ponemos en contacto ya sea con el paciente o con superficies que están en el entorno inmediato del paciente. Y dentro de ellas está la Escherichia coli, ¿verdad? Que puede sobrevivir en nuestras manos o puede permanecer en nuestras manos alrededor de 6 a 90 minutos y ya no se diga en el ambiente hospitalario, puede sobrevivir hasta 16 meses. Tenemos también especies de Klebsiella con una tasa de contaminación de las manos del 17% y puede permanecer en nuestras manos por arriba de 2 horas. Los estafilococos aureus meticilinos resistentes con una tasa de contaminación cerca del 17% y también puede permanecer en el ambiente hospitalario en el entorno del paciente por largos periodos de tiempo. También el estafilococos aureus, ¿verdad? Con una tasa de contaminación del 10 al 70% y el enterococo resistente a la vancomicina con una tasa de contaminación de las manos por el 40% y con una permanencia de más de 2 horas en nuestras manos cuando esas manos no se higienizan con mayor frecuencia. Así que es necesario higienizarse las manos y con qué lo vamos a realizar. Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una es el lavado de manos con agua y jabón, que estos son productos a base de detergentes que tienen propiedades de remover la materia orgánica, las manchas y otras sustancias orgánicas de las manos. Y el tiempo de duración aproximado para poder realizar una buena técnica y lograr eliminar todos los microorganismos que pueden estar presentes en las manos se requiere de 40 a 60 segundos. Y el otro método es la desinfección con alcohol, ¿verdad? Estos son germicidas y tienen un tiempo de acción inmediato entre 20 y 30 segundos, ¿verdad? Para lo que se requiere que colocarse una cantidad suficiente de acuerdo a la superficie de su mano para poder realizar, para que pueda cubrir el alcohol toda la superficie de la mano y poder eliminar la mayor cantidad de los microorganismos presentes en nuestras manos. Entonces, hay diferentes métodos para medir la eficacia de la higiene de las manos, ¿verdad? Y ya vimos que uno es lavarse las manos con agua y jabón y el otro es la aplicación de productos a base de alcohol. Entonces, este es un estudio que demostró la eficacia de los métodos para lavarse las manos, para higienizarse las manos. En esta, pueden ver ustedes esta imagen con la mano con la mayor cantidad de colonias de microorganismos y posterior a la intervención, haberse realizado higiene de manos, se toman cultivos y se nota, ¿verdad? Hay una evidente disminución del número de colonias presentes en las manos después de haber realizado la descontaminación o la desinfección de las manos. Entonces, idealmente, del método que se emplee, así va a ser el número de microorganismos que se logran reducir en la mano. Entonces, el método por excelencia para reducir el mayor número de microorganismos en la mano siempre va a ser el alcohol gel, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver aquí en la lámina que en menor tiempo el alcohol gel reduce la mayor cantidad de logaritmos de los microorganismos presentes en las manos comparado con el lavado de manos con agua y jabón, que se requiere de un promedio de alrededor de 1 minuto para reducir y los microorganismos presentes en la mano, pero muestra una menor reducción de los microorganismos comparado con el alcohol gel. ¿Y por qué se recomienda utilizar más el alcohol gel? Bueno, porque el alcohol gel es más efectivo, es más rápido y es mejor tolerado. En ese, eh,
En vista de eso, pues la Organización Mundial de la Salud plantea, ¿verdad?, la estrategia multimodal de la higiene de las manos para establecer un cambio de comportamiento. Y la propuesta es, dentro de los 5 componentes de la estrategia multimodal, el primero es el cambio del sistema. Entonces, colocar las soluciones hidroalcohólicas en el punto de atención, eso va a permitir que el trabajador de salud, cuando se ponga en contacto con el paciente, pueda hacerse higiene de manos en el momento que le va a proveer de la atención al paciente. Entonces, la fricción con solución alcohólica es el estándar de calidad para la higiene de las manos. ¿Hay indicaciones para hacerse lavado de manos con agua y jabón? Pues claro que sí, siempre hay indicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo cuando las manos están visiblemente sucias, cuando nos hemos expuesto a fluidos corporales del paciente, ¿verdad? Pero esta es una práctica que se debe realizar solamente cuando hay esas indicaciones. La recomendación y el estándar de oro para hacerse higiene de manos siempre va a ser el alcohol gel, que es lo que em, en, en la actualidad está promoviendo diferentes estudios han demostrado la eficacia del alcohol gel y eso es lo que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pueden ver ustedes este estudio que me llamó la atención y por eso quise traérselos también para mostrárselos. Acá pudieron observar 20.000 oportunidades de higiene de manos con los 2 métodos, ¿verdad? Tanto la desinfección de las manos con alcohol gel y el lavado de manos con agua y jabón. Y pueden ver ustedes en un periodo de siete meses, ¿verdad? Y pueden ver cómo mejoró la adherencia a la higiene de manos con productos a base de alcohol y se disminuyó con higiene de manos. Entonces, el cumplimiento de higiene de manos mejoró de un 48% a un 66% con el uso del alcohol gel. Entonces, también se estimó el consumo de la solución alcoholada, ¿verdad? Por 1.000 días paciente. Entonces, de 3,5% al 15,4%. Con una prevalencia de IAS, también mejoraron la prevalencia de IAS del 16,9, disminuyó desde el 16,9 al 9,9. Entonces, hay mucha evidencia disponible de que utilizar el alcohol gel en el punto de atención cuando nos vamos a poner en contacto con el paciente o durante los 5 momentos de la atención, eso ayuda a reducir la carga de las infecciones nosocomiales. También en el seguimiento de esto, en estos hospitales universitarios en Ginebra, se estimó que por cada dólar, perdón, invertido en higiene de manos, el retorno fue de 20 dólares. Entonces, friccionarse las manos ahorra dinero, ¿verdad? Eso es más que demostrado. Y ese es parte de lo que nosotros, de la implementación de la estrategia multimodal en mi hospital. Entonces, este programa se inició allá por el 2010, ¿verdad? Un seguimiento de 2 años. Se hizo una intervención previa, una evaluación, una línea basal del cumplimiento de la higiene de manos. Entonces, antes de introducir la estrategia multimodal, pueden ver ustedes en los servicios el porcentaje o la tasa de apego de higiene de manos, ¿verdad? En los servicios andaba por el 35%, por el 30%. Luego, en la primera fase del estudio, que se introdujo el alcohol gel en 3 servicios del hospital, 4 servicios del hospital, pueden ver ustedes cómo fue de manera gradual, aparte de la educación que se le dio al personal, la educación y el monitoreo. Entonces pueden ver ustedes al final del estudio, ya en la tercera fase, ya para finalizar los 2 años de la intervención. Entonces los apegos de higiene de manos mejoraron, ¿verdad? Del 35 al 80%, ¿verdad? En la UCIN del 34 al 65%, en oncología, que fue el primer servicio donde se introdujo o donde se puso en práctica la estrategia multimodal, del 35% que teníamos de higiene de manos, ¿verdad? Con la intervención se
igual 72%, igual en la UCI pediátrica, ¿verdad? Del 33% al 61%, y así sucesivamente en cada uno de los servicios donde se introdujo la estrategia de higiene de manos durante estos 2 años de la intervención. Y pueden ver ustedes para el 2010, que fue donde se introdujo, ¿verdad? La estrategia multimodal, el apego de higiene de manos que tenían los médicos de staff, ¿verdad? Comparado con el de las enfermeras y los equipos de terapia de infusión, ¿verdad? Entonces, apego de higiene de manos por abajo de lo esperado, por supuesto, ¿verdad? Las enfermeras en las que tenían un poquito más de adherencia a la higiene de las manos. Y ya para el 2014 igual, ¿verdad? Entonces el servicio de oncología se reportó apegos de higiene de manos cerca del 80%, y así en cada uno de los servicios, ¿verdad? La medicina interna, en la UCIN se mejoraron los apegos de higiene de manos, pero eso ha llevado tiempo. Desde el 2010 al 2014 se puede ver la diferencia en los apegos de la higiene de manos. Igual pueden ver también en esa otra imagen, ¿verdad? El porcentaje de apego de la higiene de manos en los servicios que se hacen vigilancia en un periodo del 2016 al 2024. Pueden ver, ¿verdad? Los apegos por arriba por el 70% durante los años que tuvimos la pandemia por el COVID. Estos apegos de higiene de manos, o sea, aumentaron, pues la gente tenía temor de contagiarse, entonces hubo más apego a las prácticas de higiene de manos, y eso fue a nivel mundial, ¿verdad? Hay muchos estudios que reportan que durante ese tiempo la gente se hacía más higiene de manos que de lo habitual. Luego, después de pasar la pandemia, si se fijan, los apegos de higiene de manos volvieron a bajar la tasa de adherencia de higiene de manos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar continuamente educando, reforzando, retroalimentando, vigilando las prácticas de higiene de manos. Y eso es una tarea de nunca acabar, ¿verdad? Este es el desafío que tenemos los profesionales de control de infecciones, que no porque ya llegamos al cerca de lo esperado, o sea, bajar la guardia en la educación y en la vigilancia, ¿verdad? Eso siempre debe de mantenerse. Y aquí pueden ver los apegos de higiene de manos por categoría de profesional, ¿verdad? En este periodo de observación se sobrepasaron 720 oportunidades con 532 acciones, con un apego de higiene de manos en los servicios en la UCI de octubre a diciembre, ¿verdad? Y pueden ver ustedes por categoría de profesional quiénes son los que más y menos se apegan a las prácticas de higiene de manos. Entonces, diversos estudios han demostrado que el personal médico es el que menos le gusta lavarse las manos, ¿verdad? O prefiere lavarse las manos. Y que las enfermeras tienen mayores tasas de apego de higiene de manos, y los terapistas respiratorios. Esta es en la unidad de cuidados intensivos de mi hospital. Y en la UCI, ¿verdad? La UCI neonatal, ¿verdad? Los médicos siempre tienen menos tasas de apego, menos adherencia a las prácticas de higiene de manos. Los terapistas respiratorios aquí en la UCI, las enfermeras son las que más tienen más apego a las prácticas de higiene de manos. Entonces, eso es viéndolo desde el punto de vista por categoría de profesional. En ese sentido, la OMS también ha establecido la implementación de la estrategia o el kit de las herramientas para la guía de la higiene de manos. Y dentro de esto, propone siempre establecer la capacitación, ¿verdad? Basada en los 5 componentes de la estrategia multimodal, basada en la evidencia científica, y por supuesto esto llevarlo a la acción, que realmente lo que conocen basado en la evidencia se ponga en práctica cuando ya estamos en contacto con el paciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar la adherencia a las prácticas de higiene de manos de nuestro personal en nuestros hospitales? Entonces, si bien es cierto, ya está establecido los 5 componentes de la estrategia multimodal, que el primero y el básico y el más importante es el cambio del sistema, no podemos pretender nosotros que tengamos buenos apegos de higiene de manos
si no le proveemos al personal de los insumos que necesita para hacerse higiene de manos. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Proveer la infraestructura, los equipos y los suministros que se necesitan para hacerse higiene de manos. Por supuesto, cuando ya se tienen todo el suministro, la infraestructura para higiene de manos, es enseñarles cómo hacerse la higiene de manos, cuáles son los momentos o las oportunidades para realizarla. Cuando ya los hemos educado, capacitado, ¿verdad? Realizar monitoreo de las prácticas, si realmente están poniendo en práctica lo que se les ha enseñado y en ese momento pues también se hace retroalimentación, ¿verdad? Entonces eso sirve para identificar la brecha, para priorizar las acciones que vamos a seguir con el progreso y retroalimentar, ¿verdad? Entonces, luego los recordatorios y la comunicación. Es necesario que que en los puntos importantes donde están los lavabos o donde están en las áreas donde se dispone poner el alcohol gel, que la recomendación es hacerlo en el punto de atención, o sea que donde el paciente está, ahí debe estar el alcohol gel. Entonces, ahí es donde debemos de poner esos afiches o esas ayudas de memoria para que el personal siga los pasos de la técnica y pueda practicarlo de manera adecuada. Y finalmente, pues el clima de seguridad institucional, donde todos los altos directivos y el personal de la institución participa y está involucrado en la mejora de la buena práctica. Entonces, pero para mejorar la adherencia a la higiene de manos, además de esto, son dos de los componentes, los básicos, lo que se requieren que nosotros pongamos en práctica. Capacitar, educar y luego monitorear y retroalimentar. Entonces, de nada sirve que capacitemos, pero que no monitoreemos el cumplimiento de la práctica. Entonces, sí se debe monitorear porque eso es lo que nos va a permitir identificar si realmente lo que se les enseñó lo están poniendo en práctica. Entonces, aquí hay algunos métodos para medir la adherencia de la higiene de manos y uno de ellos es la observación directa, que es el estándar de oro para la evaluación de la técnica. Y algunas ventajas que se pueden observar con este método es que puede proporcionar una retroalimentación inmediata. Nosotros podemos identificar si el personal tiene dudas en identificar las oportunidades para realizarse la higiene de manos y en ese momento nosotros retroalimentamos, le enseñamos, volvemos a educar en el punto, en el lugar donde se le está prestando la atención al paciente. Entonces, también la otra ventaja es que esta se realiza por personas que están capacitadas para hacer la para ser observadores de higiene de manos, ¿verdad? Y se puede utilizar como una forma de compromiso entre pares, o sea, yo le enseño y cuando le enseño, pues tiene como el compromiso de ponerlo en práctica, ¿verdad? Una de las ventajas es que la observación directa está inherentemente sujeta a los sesgos que son impulsados por el modelo de Hawthorne. ¿Qué significa esto? Que la persona o el personal de salud solo realiza la higiene de manos cuando está siendo observado. Pero media vez dejar de ser observado, la persona no hace higiene de manos. Entonces a eso se refiere este. Y luego hay otros métodos, ¿verdad? Que puede ser la observación encubierta y directa, ¿verdad? El observador puede ser una persona anónima, ¿verdad? Alguien ajeno al Comité de Prevención y Control de Infecciones, puede ser alguien que se ha instruido, que se ha capacitado para que haga la vigilancia. Este tipo de observación encubierta está sujeta a sesgo porque hay estudios que han demostrado que profesionales sanitarios, que los observadores expresaron su preocupación por el efecto Hawthorne y los observados expresaron su preocupación por la incapacidad de los observadores para ver su cumplimiento. O sea, que el observador, como no está tan cerca de la persona que está haciendo, dando el cuidado, entonces pierde oportunidad. Probablemente el trabajador sí se hizo higiene de manos, pero como es una persona que no puede estar tan cerca del trabajador, entonces no puede identificar si realmente se hizo higiene de manos y eso se presta a sesgo.
Otro de los métodos de observación son los sistemas automatizados de monitorización de la higiene de las manos. Entonces, estas tasas de adherencia son monitoreadas usando métodos sistematizados. Estos sistemas pueden proporcionar recordatorios en tiempo real para garantizar la adherencia. Normalmente, estos pueden ser que el sistema donde está el alcohol gel pueda tener un código o un chip, un chip más o menos que puede estar conectado, digamos, con su gafete de identificación y que este también tiene el chip que le recuerda que debe de hacerse la higiene de manos en el momento de que va a estar en contacto con el paciente. Pero muchas veces estos métodos no son aceptados por el trabajador porque como les resulta incómodo que se le esté recordando continuamente cada vez que se acerca el paciente para poder hacerse higiene de manos. La ventaja es que esta medición se realiza en todos los turnos y todos los días de la semana y captura un gran número de oportunidades de higiene de manos. La desventaja es que no se puede evaluar la técnica porque el equipo, como son sistematizados, solamente le dice que debe de hacerse higiene de manos, pero realmente no hay nadie que esté evaluando si la técnica fue la correcta. Recordarse que para poder reducir la carga bacteriana, el profesional debe de realizar la técnica adecuada. No solamente es el tiempo, sino la técnica debe de estar bien hecha para poder reducir la carga bacteriana. Otro Nacional de método Protección de Social de evaluación son los Castilla videos y León. remotos, ¿verdad? Hay Entonces, la todas las instituciones, visualización, esta está restringida a no a las son, vistas de las digamos, cámaras. Hay destacando, personas que pueden tenemos estar a visualizando Dora desde el Pino. otro lado, digamos, ¿verdad? A través de una cámara, solo que este método también puede reducir el hecho de que el profesional de salud se sienta que solo que cumple los 5 momentos de higiene de manos porque no está siendo observado directamente, sino que, pero la otra cosa es que puede o no haber interacción, o sea, el Más, profesional que está observando detrás de perdón, la la cámara no publicidad siempre tiene va a más. tener interacción con la persona que está dando el cuidado, a menos que sea un Ustedes sistema mencionan de que pueda comunicarse a través de donde está visibilizando la cama con la cámara y decirle al trabajador de salud que se debió haber hecho higiene de manos en el momento que estuvo en contacto con el paciente y que observó que no lo hizo. ¿Verdad? Estos métodos tienen un costo elevado, ¿verdad? Y también la desventaja es que como son cámaras que están ubicadas en el área de atención de pacientes, se pierde la privacidad del paciente. Otro método puede ser el del paciente como observador. Otros hospitales con mayor corresponsabilidad del paciente han logrado involucrar ya al paciente como observador de higiene de manos. Entonces, esto involucra y empodera a los pacientes y puede mejorar la satisfacción del paciente. El paciente está satisfecho de que el personal se hizo higiene de manos cuando debió haberlo hecho en el momento que había una indicación, ¿verdad? Y además resulta útil para la mejora continua de la calidad. Pero esto requiere de inversión. Hay que educar al paciente para que pueda tener los conocimientos sobre higiene de manos y poderle recordar al trabajador de salud que en el momento que se pone en contacto con él debe de hacerse higiene de manos, ¿verdad? Esto puede utilizarse sobre todo en entornos de atención ambulatoria donde el paciente está consciente y puede tener una interacción con su prestador de salud. Esto para que vean algunos de del trabajo que nosotros realizamos en nuestro hospital, ¿verdad? Los diferentes métodos de entrenamiento con el personal, ¿verdad? Hacemos capacitaciones en grupos, ¿verdad? Dirigidas también en los servicios propiamente, directamente donde están los trabajadores de salud en los diferentes servicios, ¿verdad? Y las charlas que hacemos y los talleres de higiene de manos. Aquí pueden ver ustedes también en esta gráfica cómo se mide la adherencia a la higiene de manos y cómo está relacionado con la disminución en la prevalencia de las infecciones. Entonces, este es un recorrido desde más o menos 9 años, ¿verdad? Desde el 2015 pueden ver ustedes la tasa de prevalencia de infecciones a medida que suben, que aumentan los apegos de higiene de manos,
¿verdad? La tasa de la prevalencia de infecciones, ¿verdad? Entonces disminuye. Entonces, en este recorrido, cuando nosotros vemos casi una década, decimos, o sea, sí, pues vale la pena. O sea, apego de higiene de manos, ¿verdad? Por abajo de lo esperado. Y infecciones, un poco, prevalencia de infecciones, ¿verdad? De tasa. Entonces, esto requiere una inversión de tiempo, ¿verdad? Pero al final, los resultados en los pacientes, vale la pena lo que nosotros podemos observar con los resultados en los pacientes. Esta es otra forma de medir la adherencia a la higiene de manos basados en los 5 momentos de higiene de manos. Hay muchos estudios disponibles que ustedes pueden revisar y que pueden ver que muchas veces el personal de salud hace higiene de manos, pero hasta después que ha estado en contacto con el paciente. O sea que se cuidan ellos, se protegen ellos, pero antes del contacto con el paciente a veces no hacen higiene de manos, o sea que no están protegiendo al paciente. Y aquí pueden ver ustedes en el momento 1, ¿verdad? Que es antes del contacto con el paciente, da los apegos de higiene de manos. En el momento 3, después de la exposición a fluidos corporales y así sucesivamente, después del contacto con el paciente. Entonces, a esto nos sirve para poder tomar acciones. Si yo veo que las tasas de adherencia de higiene de manos antes del contacto con el paciente son muy bajas, entonces tenemos que trabajar más en la protección para el paciente, ¿verdad? Y si las tasas de apego de higiene de manos después del contacto con el paciente son altas, entonces eso me da el parámetro para pensar que el personal se está protegiendo él. Algunas recomendaciones que establece la Sociedad Americana de Epidemiología Hospitalaria para prevenir las infecciones asociadas a la atención médica mediante la higiene de las manos es promover el mantenimiento de la piel y las uñas de las manos, que las manos deben de mantenerse sanas. Recordar que las manos con lesiones o dermatitis tienen mayor carga bacteriana en sus manos y por lo tanto hay más riesgo de contaminación cuando nos vamos a poner en contacto con el paciente. Entonces, la otra es que también recordar que los antisépticos reducen o cambian el pH de las manos, ¿verdad? Resecan un poco y tenemos que educar al personal también que durante sus tiempos de descanso, ya en la tarde o noche en sus casas, se dé el cuidado necesario de la piel para restaurar la piel dañada y evitar fisuras que se agrieten las manos y eso pueda aumentar la colonización en sus manos. También es importante seleccionar los productos adecuados. Si nosotros, por ahorrar, digamos, una cantidad de dinero, introducimos productos que son de mala calidad o no son los adecuados, el personal no va a adherirse a las prácticas de higiene de manos, no se va a aplicar el alcohol gel porque no le deja o no le parece, no le gusta, se le dificulta poder realizar el trabajo con el paciente porque el alcohol no es el adecuado. Entonces es importante seleccionar aquel producto que va a ser aceptado por nuestro personal y que lo van a utilizar. Tenemos que garantizar de alguna forma el producto adecuado. Entonces, de esa forma vamos a mejorar las adherencias a las prácticas de higiene de manos. Lo otro también, la otra recomendación es garantizar la accesibilidad de los suministros para la higiene de las manos, ¿verdad? Que tenga agua en el punto de atención, pues por lo menos cerca del punto de atención, y el alcohol gel en el punto de atención. Pero si no tiene las condiciones económicas suficientes, entonces priorice en los servicios donde tiene la mayor carga de las infecciones en su hospital, ¿verdad? Y de esa forma, cuando vaya demostrando que el introducir el alcohol gel para realizarse higiene de manos en el punto de atención reduce las infecciones en su hospital, puede ir progresivamente introduciéndolo al resto de servicios de su hospital. Y en algún punto, en algún momento, usted puede ya introducir el alcohol gel a todos los pacientes de su hospital. Entonces, de otra forma también es garantizar el uso adecuado de los guantes para reducir la contaminación de las manos y el medio ambiente. Los guantes tienen sus indicaciones. No vamos a utilizar guantes
cuando no haya necesidad de utilizarlos, y eso también debemos enseñar al personal. Si no se va a exponer a fluidos corporales o a sangre con el paciente y va a estar en contacto con el paciente y el paciente no tiene una bacteria multiresistente o no tiene indicaciones para utilizar guantes, no es necesario. También eso va a reducir la contaminación del medio ambiente y los costos económicos sobreagregados al hospital. Entonces, otra recomendación es tomar medidas para reducir la contaminación ambiental asociadas con los lavabos y los desagües de los lavabos. Muchas veces los lavabos están contaminados de microorganismos o de bacterias que de ahí nosotros se las trasladamos a través de las manos al personal a los pacientes. Debemos de asegurarnos de que esos lavabos diariamente reciban la higiene adecuada para garantizar que el agua con la que nos vamos a lavar las manos esté libre de microorganismos y que no vayamos a contaminar nuestras manos después que nos hayamos lavado las manos con agua y jabón. La otra medida es vigilar la adherencia a la higiene de las manos, ¿verdad? Esta es calidad de evidencia alta. Entonces, hay que establecer la periodicidad con la que vamos a realizar la vigilancia de la higiene de las manos. También de eso va a depender que el personal se adhiera a las prácticas de higiene de manos. Si nosotros solo los educamos, los capacitamos, les enseñamos cómo hacer la técnica, pero nos vamos a los servicios a supervisar esa práctica de atención, entonces es como no haber casi que capacitado, educado, porque el personal no hace muchas veces la higiene de manos. Debemos de supervisarlos hasta que hayamos logrado tener apego de higiene de manos cerca de lo esperado o por lo menos llegar a lo esperado para poder garantizar que eso nos va a ayudar a reducir las infecciones. Lo otro también importante es brindar retroalimentación oportuna y significativa para mejorar una cultura de seguridad. Algunos enfoques adicionales en relación a los brotes, ¿verdad? Considerar educar al personal sanitario mediante un enfoque estructurado, ¿verdad? Por ejemplo, ir educando sobre los pasos de la Organización Mundial de la Salud en los 5 momentos de la higiene de manos, sobre todo en el lavado y la desinfección. También hay que evaluar con cierta periodicidad la adherencia al personal sanitario o la técnica, sobre todo cuando tenemos brotes nosocomiales. Tenemos que ser bien enfáticos en vigilar que el personal se haga higiene de manos. Se ha demostrado que cuando vigilamos de manera continua la higiene de manos, los brotes se logran controlar. Para los patógenos que son transmitidos por el agua en las instalaciones de plomería, hay que considerar desinfectar los desagües de los fregaderos con un desinfectante que esté registrado por la EPA, ¿verdad? Esos desinfectantes deben de tener propiedades contra la biopelícula. Y para clostridoides difíciles o norovirus, además de las precauciones de contacto, ¿verdad? Hay que fomentar el lavado de las manos con agua y jabón después de atender a los pacientes que son infectados o conocidos que tienen una infección con Clostridium difficile. Recordar que el alcohol gel no se recomienda cuando tenemos un paciente con infección por Clostridium difficile porque el alcohol fija las esporas del Clostridio. Entonces, la recomendación siempre es lavado de manos con agua y jabón. En resumen, para ya finalizando, las infecciones asociadas a la atención agravan la enfermedad y representan un impacto económico significativo en los pacientes y en los sistemas de atención de salud. La higiene adecuada de las manos es la simple tarea de hacer higiene de manos en el momento adecuado y de la manera correcta. Simplemente salva vidas. Recordar que hay 5 indicaciones o 5 momentos o oportunidades para la higiene de las manos en la atención de los pacientes. Y simplemente apoyar el cumplimiento de estas iniciativas es importante para salvar vidas en nuestros pacientes. También ya para ir finalizando, es recordar que ya dentro de poco se acerca el 5 de mayo, el Día Mundial de la Higiene de Manos, y la OMS siempre hace una invitación a participar de esta campaña para que podamos hacer conciencia en los trabajadores de salud y un recordatorio año con año de que esta buena práctica simplemente salva vidas. También va a haber un seminario web ese día, ¿verdad? Y podemos todos conectarnos, ¿verdad? A la hora que está indicada y señalada.
Y aquí la bibliografía para que ustedes puedan incluso revisar y poder profundizar un poco más en la información que este día les he traído. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a todas las personas que se conectaron. Vamos a leer el chat a ver si hay alguna pregunta o si no también en este momento los participantes pueden levantar la mano virtual para que se les conceda la palabra. Eh, Aquí nos preguntan si puede compartir la presentación. Pues, aquí va a quedar, va a estar en el YouTube. Toda esta ponencia fue grabada y la van a poder encontrar en el canal de YouTube de la Unidad de Formación y Desarrollo de Talento Humano. Pero si la quieren, se les puede mandar también. Alguien puede mandar su correo y se les manda. También ahí está su correo, cualquier cosa. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Sí, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Gracias. Sara Monterrosa dice gracias. Getsemena dice gracias. Hola. Somos 66 participantes. Hola, buenas tardes. Nuria López también dice gracias. Buenas. Hola. Francisco Javier Flores dice muy buena presentación, gracias. Y la Karina, buenas tardes, excelente ponencia. Doctora Amauri, adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Morales. Yo soy el coordinador de la Oficina de Enfermedades Infecciosas y dentro de nuestra gestión se encuentra el programa de prevención y control de infecciones. Yo quiero agradecer mucho la presentación absolutamente extraordinaria, desagregada y con detalles de la licenciada Marta Luz. Para nosotros es una colaboradora eficiente de nuestro programa acá en la oficina, además de la gestión que tiene sobre la Unidad Nacional de Enfermería. Y es un orgullo para nosotros contar con un profesional como ella, que es una de las pocas profesionales salvadoreñas que está certificada por la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones. Y bueno, la licenciada tocó muchísimos puntos importantes y yo creo que habló y desagregó para todas las partes interesadas temas como los momentos de la higiene de manos, el lavado de manos por arrastramiento en caso de, para eliminar clostridioides, etcétera, o esporulados en este caso. Habló de desinfectantes, habló de la vigilancia importante sobre el cumplimiento de los 5 momentos y en general dio un panorama amplio de una estrategia tan sencilla que realmente salva muchísimas vidas y que sigue siendo la mejor medida costo efectiva. Y en el tema de guantes, justamente yo me uno también a la parte final de su presentación, donde indicaba que este año el lema precisamente para la celebración que se hace el 5 de mayo, o sea, de todos los años, donde se le invita a todos los trabajadores de salud y de todas las instituciones que integran la red nacional, inclusive el Sistema Nacional Integrado de Salud, a celebrar ese día con entusiasmo, como siempre lo hemos logrado. Y sobre todo, más que la actividad propiamente física, es el mensaje que se quiere transmitir a todos los trabajadores de salud, que como bien vimos en la presentación, todavía contamos con algunos colegas que son resistentes a hacer esta herencia del lavado de manos. Este año, justamente, el lema es, podrían ser guantes, pero siempre es higiene de manos. Entonces es un mensaje directo a los trabajadores que hacemos la práctica día tras día para justamente optimizar esta técnica y prevenir de alguna manera no, prevenir de manera efectiva las infecciones que son asociadas a la prestación sanitaria, que por demás en el 90% son causadas por microorganismos multidrogos resistentes, que no solamente es el control, sino también la propagación de los mismos. Así que yo les dejo un mensaje sobre este sentido y apoyo toda la charla que ha sido realmente muy enriquecedora y quiero que los que participaron hoy día se lleven ese mensaje y se vuelvan de alguna manera reproductores de lo que, de este conocimiento que hoy tuvimos
y exhortarlos a todos a celebrar el 5 de mayo con entusiasmo, que es justamente el Día Mundial de la Higiene de Manos. Muchas gracias. Gracias, doctora Mauri. Muy agradecida por sus palabras y por el aporte, ¿verdad? A esta presentación también. Sí, definitivamente la campaña de higiene de manos que próximamente estamos a realizar el 5 de mayo es para promover, o sea, más higiene de manos y menos uso de guantes, ¿verdad? Así que esa es la tarea que todos nos llevamos este día y a implementar en nuestros hospitales. Muchas gracias, doctor, por su aporte tan oportuno. Muchas gracias. Por aquí había una pregunta, dice, ¿cómo podemos mejorar la higiene de manos? Revisé algo por aquí, pero ya no la veo. ¿Cómo podemos? Dice que la saludan del equipo de IAS del Hospital General IS. Y la Ajá. consulta es cómo podemos mejorar la adherencia en el equipo multidisciplinario, por ejemplo, rayos X. Bueno, en primer lugar, lo mencionábamos en la estrategia multimodal, aparte de tener el cambio del sistema, hay que ver que si en la unidad de rayos X, en el servicio de rayos X, el personal cuenta con el alcohol gel, ¿verdad? Eso es uno, que debe de tener alcohol gel en el punto donde se le hace el procedimiento o le hacen la radiografía al paciente. Eso en primer lugar. Luego, capacitar. ¿Verdad? Después de que lo hemos capacitado, que le hemos enseñado la técnica, cómo debe realizarse la higiene de manos, después hay que vigilar, hay que retroalimentar, hay que hacer vigilancia de que ellos realmente cumplan con la técnica que se les ha enseñado, que logren identificar cuáles son las oportunidades para hacerse higiene de manos, porque muchas veces el personal se sabe la técnica, se le hemos enseñado, tiene el conocimiento, pero cuando van a estar en contacto con el paciente, no pueden identificar la oportunidad para hacerse higiene de manos. Sobre todo si van a, bueno, el personal de rayos X no toca los puntos críticos del paciente, pero el personal, por ejemplo, enfermeras, médicos que van a estar en contacto con un punto crítico del paciente, allí hay una oportunidad para hacer higiene de manos y debemos de vigilarlo. Si no lo realizan, entonces es el momento para dar la retroalimentación y poderles explicar que había una indicación para hacerse higiene de manos y que no se lo hizo y que debe de hacerlo por estas y estas, por las razones que ya nosotros sabemos y que les debemos de explicar. Ahora bien, si el personal de rayos X se va a trasladar a los servicios de hospitalización, por ejemplo, o las unidades de cuidados intensivos, a tomar la radiografía del paciente, en ese punto donde está el paciente, en su unidad, allí debe de haber un alcohol gel para que el personal de rayos X se haga higiene de manos. Pero debemos de darle capacitación a ellos específicamente al personal de rayos X. Esa es una estrategia que les puede ayudar a ustedes a mejorar las prácticas o la adherencia de higiene de manos en el personal de rayos X. Ir a su área de trabajo, hablarles sobre la higiene de manos, los 5 momentos de higiene de manos que sepan identificar la oportunidad para hacerse higiene de manos, que conozcan la técnica, hacer talleres con ellos y luego vigilarlos que realmente lo cumplen. Por ejemplo, cuando yo ando en los servicios haciendo mi ronda de vigilancia en cuidados intensivos y llega personal de rayos X a tomar la placa del paciente, esa es la oportunidad que yo tengo para observarlos a ellos y ponerle atención también al personal que llega de servicio social a las áreas de radiología, a rayos X, ¿verdad? Porque este personal es nuevo y probablemente no le hemos dado inducción y obviamente como no conoce no va a realizar la higiene de manos. Entonces es el momento para que le enseñemos. Y si no, pues pedir el espacio para capacitar a estas personas en el momento oportuno para que a la hora que tengan que ponerlo en práctica, realmente lo realicen. No sé si he cumplido con su preguntas. ¿Alguien más que quiera aportar o preguntar? Tenemos los agradecimientos. Dice, sabiendo que esta campaña está relacionada a utilizar muy bien los guantes, ¿cuál es el lugar ideal en donde deben de estar los guantes accesibles para el personal? Sabiendo que la solución hidroalcohólica debe estar en el punto de atención. Ah, bueno. Si
el paciente tiene un aislamiento porque tiene una bacteria, por ejemplo, y necesitamos tener precauciones de contacto con el paciente, los guantes deben estar accesibles, o sea, en el punto donde está el paciente, en ese lugar deben estar los guantes y tener una cantidad considerable que usted va a ir utilizando probablemente en el turno, ¿verdad? Y no tenernos la caja completa dentro de la habitación del paciente porque probablemente si el paciente se va de alta o cualquier otra desenlace puede pasar con el paciente, entonces esa caja de guantes si quedó llena o todavía tiene suficiente cantidad de guantes, esa ya no la podemos utilizar con otros pacientes. Entonces, por eso es necesario que en cada turno, idealmente, estemos refilando o cargando de guantes para tenerlos cerca donde está el paciente. Ahora bien, si el paciente no tiene una bacteria multiresistente, pero usted le puede andar sus cajas de guantes en el carrito donde realiza procedimientos. Entonces, el carro donde realiza procedimientos, ese sí lo acerca donde está el paciente y ahí es donde usted va a colocar sus guantes y lo va a utilizarlos, ¿verdad? En el punto donde lo va a utilizar. Pero si usted deja los guantes, una caja de guantes por cada paciente y no es necesario estar utilizando guantes por cada vez, ¿verdad? A menos que sea la hora en que le va a realizar el baño completo al paciente. Entonces, sí es necesario llevarlos, tenerlos en un punto donde se le haga más factible poderlos tomar, ¿verdad? Pero sí consideraría yo que tener una caja de guantes por cada paciente sí es como un desperdicio. Hay que tenerlo en un lugar donde le sea accesible poderlos agarrar y no desperdiciar y que no se nos contaminen también los guantes. Gracias. No sé si tendremos alguna otra pregunta o comentario. Mm, Creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo. Agradecemos a todas las personas que se conectaron y también agradecemos por su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes.